el tema de qué es una cultura en derechos humanos y cómo saber si estamos impulsando cambios en una cultura de derechos humanos, si la estamos realmente construyendo o si simplemente estamos maquillando la realidad, es un tema que tiene que ver fundamentalmente con los valores. No basta el tema de capacitación, no basta el tema de instalar en el discurso oficial los derechos humanos. Por eso es que, digamos, lo que hemos aprendido aquí en el instituto es que hay que poder incidir en aquellos ejes de la conducta humana que mueven a la acción. Y no solamente que la gente pueda repetir lo que dice la declaración, lo que dice la convención, o comprender que los derechos humanos significan algún esquema para las conductas oficiales, etc. Entonces hay que entrar al tema de los valores. Y lamentablemente América Latina, por mucho que haya recuperado la democracia o la haya reconstruido dependiendo del país, no ha trabajado con la misma intensidad los valores prevalecientes en la sociedad. Entonces, en el fondo hay un componente muy importante de nuestras sociedades que sigue siendo machista, que sigue siendo homófobo, que a menudo es xenófobo y que discrimina también por pertenencia a grupos étnicos determinados. Entonces, eso no se puede obviar. Uno de los errores que todo el mundo que ha trabajado de buena fe en esto ha cometido es pensar que simplemente con transmitir conocimientos o simplemente con instalar en el discurso el tema de derechos humanos las cosas van a cambiar. Y no, porque los valores se configuran no solamente por el sistema educativo ni solamente por la parte de los conocimientos, se configuran también por las actitudes en la casa, en el barrio, en el grupo de amigos y en los medios de comunicación. Entonces yo creo que en América Latina hace falta un estudio realmente serio acerca de cuáles son los valores prevalecientes, y eso nos va a mostrar el monstruo verdadero con el que tenemos que lidiar, y no lo que nos puedan contestar unos capacitados en un formulario de evaluación. Entonces yo sé que es difícil, es complicado, es una labor que requiere trabajo de especialistas en derechos humanos, probablemente antropólogos, pues seguramente sociólogos y psicólogos sociales. Pero es una labor que yo creo que es bien importante hacerla. ¿Por qué? Porque la gente, si no, se queda con el doble estándar, la doble moral. Y entonces dice una cosa en la superficie, pero conserva el prejuicio, la tendencia violenta, la incapacidad del diálogo como valores predominantes. Entonces, ¿qué debemos instalar? Bueno, debemos instalar una cultura en donde haya ciertas cosas que recuperemos. El valor del ser humano, ¿no? El valor del ser humano, sea quien sea, del color que sea, de la orientación sexual que sea, del sexo que sea, del género que sea, etcétera, tiene valor. Y por lo tanto, no es posible cosificar al ser humano. Y eso hay que insistirlo una y otra vez, porque cuando suceden tragedias como las que han vivido ustedes recientemente, bueno, hace un año en México, se demuestra que a la gente se la llega a ver como una cosa prescindible, ¿no? Y la mayor dificultad es entonces ver cómo se dispone de los restos de la persona, no el acto tan terrible de acabar con la vida de un ser humano. Entonces tenemos que elaborar mucho en esta materia, y no es solo México. Es decir, cuando uno ve a lo largo y ancho de América Latina, encuentra sociedades que todavía siguen siendo de la desconfianza interindividual, en donde, y uno lo ve en los estadios, por ejemplo, de fútbol, en donde la incapacidad de manejar las diferencias lleva a la violencia con una enorme facilidad. Y eso quiere decir que no hay una cultura de diálogo en esas sociedades. La gente se acostumbra a estar con los que piensan igual y no acostumbra tratar de encontrar puentes de entendimiento con quien piensa distinto. Y esa es una labor muy, muy compleja, es una labor difícil. Sí se requerirán seguramente algunas décadas más de debates, de inducción,
de juego de roles, que es una de las cosas que más le deja a la gente, obligarlo a colocarse en la posición del otro. Y entonces vamos despejando ese mito de que el otro es terrible y yo en cambio encarno todo lo positivo, ¿no? Valorar la otredad, la alteridad, es una cosa bien importante. Y a veces hasta el humor sirve para eso. Yo, por ejemplo, con mis estudiantes en el curso de la Universidad de Costa Rica, tienen 22 años en promedio, pero todavía están en etapa de formación, esa es la verdad. Son adultos, muchos de sus prejuicios ya los tienen configurados, pero todavía hay posibilidades de cambiar ciertas cosas. Yo, por ejemplo, les digo, y tomemos el ejemplo de mi país, Costa Rica, en donde en alguna época se dijo, aquí no tenemos población indígena, y nadie hablaba de nuestra población de origen afro. Y la verdad es que así crecí yo con esos textos que decían que incluso la ausencia de población indígena era una cosa buena para Costa Rica porque había hecho que fuera más homogénea la sociedad, por lo tanto que no tuviéramos los conflictos que otros países han tenido. Una barbaridad. Entonces yo les digo a los muchachos, vean, ¿qué sería de Costa Rica sin nuestra población negra? En primer lugar, no tendríamos la mitad de la selección nacional, ya se ríen, ¿no? Segundo lugar, no tendríamos el rice and beans, que es tanto o más rico que el gallo pinto, segunda risa. ¿Por qué no investigamos más toda la cultura de nuestras poblaciones indígenas? ¿Por qué no hacemos un rescate de lo que todos llevamos adentro? Afortunadamente, el último estudio que hizo la Universidad de Costa Rica de indicadores genéticos demostró que todos llevamos en este país un porcentaje no solamente de sangre negra y de sangre indígena, sino china también, de origen oriental. Entonces, bueno, presentar más esas cosas. Los muchachos primero se choquean un poco y luego les digo, no, es que uno tiene que aceptarse exactamente como es o no se acepta. Y entonces ahí uno genera un problema de esquizofrenia, tercera risa, porque entonces claro, uno dice, sí, bueno, me gusta mi parte blanca, pero no me gusta la parte de indígena, de negro o de oriental que tenemos. Consecuencias que su acción tiene, todavía tiene dignidad. Hay que instalar ese mensaje. Ese es el central. Va. Soy Joseph Thompson, director ejecutivo del Instituto Interamericano de Derechos Humanos.